cuántas cosas que tenemos que plantearnos, que obviamente ustedes están trabajando en estas cosas, pero no las hablamos mucho en el debate público. Y yo ahora apelo a todos, también a la brevedad, y lo hablo a todos, pero quiero escuchar a Quique Viale y a Matías Longoni primero, si hay que cambiar o no las formas en las que producimos y consumimos. Los quiero escuchar absolutamente a todos, pero a ver, arranco con vos, Quique, apelo a tu brevedad. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero ser breve. Gracias por el debate. A ver, la principal prueba de que estamos en una crisis sistémica es la propia pandemia. Quiero responder un poco lo de antes. Una pandemia que tiene orígenes en la degradación ambiental. Y no tengo ninguna duda, y nosotros tenemos una ecología desde el sur, ¿no? Que es importante tenerla. El cambio climático es global, pero tenemos que tener una mirada desde el sur. Y no tenemos ninguna duda de que hay que repensar los modelos productivos, ¿no? Unos modelos productivos que tienen a más de la mitad de nuestra población bajo el nivel de pobreza y además el 60% de los pibes pobres. Es decir, nosotros no tenemos dudas de que el sistema productivo actual está íntimamente relacionado con los mapas de la pobreza, ¿no? Es algo que nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo. En nuestro último libro lo desarrollamos. Y no hay dudas de que hay que repensar el modelo productivo agrario, el agronegocio, que domina gran parte, 25 millones de hectáreas de nuestro territorio, sí, 3 veces Irlanda, dependiente, adicto a los agroquímicos, que está provocando una verdadera tragedia, y obviamente también el modelo minero, el modelo extractivista, Enrique, ¿no? El modelo extractivista. Hagamos un punto ahí, porque metiste, sí, imagino yo que está el glifosato, no lo mencionaste, pero cuando hablabas del tema, me parece que aparecía, ¿no?, ese nombre que tanto ruido en estos últimos tiempos, y por eso le quiero dar el paso a Pedro, ¿no?, que seguramente siendo productor y hablando de la manera de producir, ¿tenés alguna respuesta a lo que dijo Enrique Viale? Sí, la verdad que yo creo que tenemos que estar orgullosos del modelo productivo que tiene Argentina. Y voy a explicar por qué. En el mundo de la agricultura, el 90% de la agricultura mundial se sigue haciendo dando vuelta al pan de tierra, como se hacía en Argentina hace 30 años. Esto es con arados, con discos. Nosotros tenemos un sistema de siembra directa. Eso hace que nosotros podamos ser sumidero de carbono. Esto es, recapturar el carbono que volcamos a la atmósfera, el dióxido de carbono, que básicamente se ha volcado a la atmósfera por el tema de los combustibles fósiles, ¿no?, de las usinas de carbón para energía. La agricultura hoy en Argentina está demostrando que puede ser sumidero de carbono. Esto es volver a capturar ese carbono, ese dióxido de carbono que dura 1000 años en la atmósfera, y volver a meterlo en el suelo. Esta es la maquinaria biológica más importante y eficiente que tenemos a mano para volver a tener e inclusive bajar considerablemente los niveles de carbono. Creo que Quique te quiere discutir algo desde el Zoom. No. A ver, el modelo de agronegocio que se instaló en Argentina, primero hay que decir de dónde hablamos. Yo soy abogado ambientalista hace 25 años, y Pedro fue presidente y está relacionado con una entidad que es una entidad de los lobbies del agronegocio, que es APRESID, ¿no?, que está financiada por las grandes corporaciones del modelo justamente de soja transgénica con agroquímicos, etc. Solo entren a APRESID a la página y vean quiénes somos, y está el abecedario de Bayer, Monsanto. A ver, pero es yo le quiero decir a Enrique que yo pongo a mis hijos, lo que más quiero en el mundo, duermen a metros de los lotes que yo trabajo de esta manera. Lo que más quiero en el mundo. Entonces, hablemos sinceramente con respeto. A ver, escuchémonos, pero sean breves, que todavía no habló Matías Longoni, no habló Fernando, sean breves. El modelo de agronegocio que se instaló en nuestro país es absolutamente devastador. No solo es una agricultura sin agricultores, que utiliza 500 millones de litros de agroquímicos por año. En Argentina llueve glifosato. Argentina es el principal aplicador de glifosato por persona del planeta. En el Paraná hay glifosato, en nuestros cuerpos hay glifosato. En el cuerpo de Cata Delía, en el de Diego Schurman, en el de Pedro hay glifosato. En mi cuerpo hay glifosato. Son agroquímicos, y que devastó también bosque nativo, porque este modelo, instalado en la década del 90, devastó 8 millones de hectáreas de bosque nativo, que es la superficie similar a Irlanda. Es importante que se sepa esto, ¿no? A ver, lo quiero incorporar a Matías, que todavía no se pronunció sobre este tema en particular. Si querés, Matías, porque sos un especialista en la materia. Yo quiero aclarar que soy periodista agropecuario, soy un observador, y observo con mucha preocupación que este tema que es preocupante para todos. A ver,
los principales preocupados por el cambio climático en este país no son los militantes ambientalistas, aunque está muy bien que se preocupen, son los productores agropecuarios porque ya están sufriendo muchas de las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, en San Juan, en Mendoza, donde en este momento el descongelamiento de los glaciares paulatino histórico está dejando sin aguas para regar, por ejemplo, las vides que producen los vinos que tomamos o un montón de cultivos. Se están achicando superficies por falta de agua. Entonces, es decir, que los productores agropecuarios no están, no se sienten responsables. Hay un montón de procesos en el sector agropecuario que habría que valorar y estudiar detenidamente, que muestran un grado de preocupación creciente, incluso en un mejoramiento paulatino y constante de la técnica de la siembra directa, de la cual hablaba Pedro recién, agregando un montón de tecnología para tratar de reducir el uso de agroquímicos. Bien. Hay procesos disparados en el sector agropecuario para tratar de minimizar el Ahora efecto quiero entrar en climático eso, que me adverso. lo, que me lo cuenten. A ver, Quique, un segundo, Quique, Sí, así perdón, podemos perdón. hablar Sí, todos. sí, Ahora sí. ustedes Sí, van a sí, contar perdón. un poco cuáles son los procesos. También quiero que hablen Flavia y Gastón, que están levantando la mano para responderles a Matías. Lo que quiero y a decir, Fernando, perdón, Cata, pero quiero un segundo. terminar la Sí, idea, perdón. Sí. Me preocupa, ustedes dijeron claramente al principio en el informe que los grandes contaminantes son Estados Unidos, China, los países industriales. Sí. Nosotros somos un país muy subdesarrollado que está como escupiendo para arriba en esta discusión, tratando de demonizar a sus propios sectores productivos. Y esto me parece un error muy grave, siendo que, digamos, dependemos bastante económicamente, productivamente y humanamente, porque mucho trabajo también depende de los sectores productivos, que no es gratis esta demonización que se está haciendo del sector productivo. Bueno, Bien. ahora Entonces, hagamos un decir paso. que el agro Sí. es culpable y no parte del problema es... me Es que no parece, hablamos del agro. A ver, no hablamos un del agro, segundo, hablamos de un sector Quique. del agronegocio. Hagamos Perdón, un punto todos Pero, acá porque si no- somos muchos. Quiero escuchar también a Flavia. Sé que todos quieren decir algo. Hay pero alguien que no habló está todavía, ¿eh? Fernando, Está que Fernando. todavía no habló acá. Y vamos a volver a las formas de producción y a los modelos productivos y a qué cosas se está haciendo del campo. Pero lo quiero escuchar a Fernando porque Fernando es activista vegano. Él rescata animales, vive con animales. Tenés acá a tu chanchito Horacio. Y vos dijiste, yo un día, que quiero que lo cuentes vos, cambio mi forma de vivir, cambio mi forma de consumir porque yo veo que esto está mal. Contanos un poco cómo fue que te metiste en el activismo, en qué consiste. Básicamente me metí en el activismo por los animales, sin dudas, por todo lo que sufren a diario, sin nombrar lo contaminante que es la industria ganadera, con todo lo que conlleva atrás de eso. Empecé a cambiar mis hábitos rotundamente, desde no consumir más nada que provenga de maltrato animal, empezar a hacer huerta en casa. Sos vegano. Soy vegano completamente. Pero, Fernando, ¿cuándo fue el clip? ¿Cuándo dijiste basta? El ¿O clip, fue un proceso gradual? No, el clip fue hace 3 años que fue de golpe, que hice un viaje a Asia y vi la cultura alimenticia de los asiáticos, que se alimentaban de perro básicamente. ¿De Sí, perro? de perro, sí. Y dije, yo amo los animales. Y me chocó mucho y me di cuenta que no hay diferencia entre una vaca, un chancho, un perro. Es cultural. Volví del viaje y dije, yo no consumo más carne. Y lo hice rotundamente, que no lo recomiendo. Hay que ir a un nutricionista, solo de a poquito. Yo entré al veganismo de esa manera. ¿Y cuál es, digamos, o sea, porque vos tenés tus redes sociales muy activas, Sí. rescatás animales, digamos, ¿en qué consiste, digamos, tu activismo diario? Mi activismo diario es, bueno, siempre velando por los derechos de los animales y siempre trato de concientizar a través del amor. Yo convivo con 19 animales de diferentes especies, que son los más llamados de granja. ¿Antes de esta situación no tenías animales? Tenía un solo perro y no quería más. que eso. Espera, yo no sé si tenemos, o lo podemos poner ahora a pleno, un video, porque hace muchos videos Fernando en sus redes sociales, sobre todo en su Instagram, mostrándote desde el amor, es lo que dice él, no desde la culpa, sino desde el amor, como él vive, por ejemplo, con una vaca, no solo con el cerdito Horacio, bueno, ahí las estamos viendo, un Bueno. paño de imágenes. Estos son tus animales, Fernando. Justamente, sí. Ese es Ruby. ¿Qué más tenés? Hacé la descripción un poquito, ¿no? Ahí tenés una vaca, ¿qué más? Tenemos 2 terneros. ¿Los toros habías dicho antes? Son 2 toros, sí, ya son toritos. Tenemos allá hace 1 año y medio. Tenemos patito, ¿no? patos, tenemos 4, sí, que vienen todos de la venta ilegal de animales. O sea, ¿los rescatás sobre todo de ferias? De ferias, sí, vivo denunciando ferias todo el tiempo y gente mucha también que compra animales y después se dan cuenta que no los pueden tener. Entonces nosotros tratamos de concientizar el no tener este tipo de animales en una casa, porque no pueden estar criados en una casa, tienen que tener espacio, tienen que tener un lago para que puedan nadar y demás. Un montón de cosas detrás. Entonces trato de
concientizar de ese lado y reeducar a la gente con las cosas que nosotros creíamos que era normal, el comprar animalitos. Tenemos gallinas, tenemos gallos, tenemos codornices. Vi un video que la vaca se te pone acá en las piernas, que Sí, es sí, impresionante. sí, dormimos siestas largas. No viniste solo con este amigo, ¿no? Había No, uno más por trajimos ahí dando a vueltas. Juancito, el Ahora, pato. Juancito el pato, ahora Sí. va a aparecer en el estudio. ¿Y a Horacio el chanchito de dónde lo rescataste? Horacio fue una adopción en realidad. Horacio es la raza mini pig, la mal llamada mini pig porque dicen que quedan chiquititos y es mentira porque crecen. Entonces, bueno, tenemos 2 mini pig. Él es el más chiquitín, el otro pesa 30 y pico de kilos, que también mini pig nada. ya pasaron 3 familias Maxi con él, pig. porque los compran en base de decir, bueno, lo tengo en un departamento, y no es así. Entonces, bueno, van a casa. Ahora, pero Fernando, ¿los bancás vos? ¿Cómo haces para sostener todos esos bichos? Porque salen caros, ¿no? Vacunas, Sí. alimentos. Con mi pareja, un día dijimos, bueno, tenemos que empezar a hacer algo porque realmente no nos llegaba mucho el tema de lo que sufren ellos. Y nuestros sueldos van destinados gran O sea, parte no a ellos. trabajan en nada relacionado con esto, sino que todo su No, sueldo para nada, va no. Ahora estamos iniciando una ONG que va a ser el rescate y preservación de fauna silvestre y cuidado del medio ambiente. De a poquito, pero nosotros tenemos estos trabajos diferentes, nada que ver a ellos. Bueno, la verdad que es muy valorable lo que hacen Gracias. con tu pareja. Ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás las distintas miradas que fuiste escuchando acá sobre el debate de todos coinciden en que, digamos, hay que hacer algo Sí, con el urgente. cambio climático, todos los que están acá en Mira, este debate, creo pero que hay miradas muy diferentes. Creo que este último año y medio todos nos dimos cuenta de que tenemos que hacer un cambio enorme. Confío plenamente que sí, que la misma humanidad completa tiene que dar cuenta que tenemos que hacer un cambio urgente porque como venimos no llegamos a ningún lado. O sea, veo mucha gente preocupada por vacunas, por un montón de cosas, pero veo gente preocupada por nuestros malos hábitos. Me parece que tenemos que hacer un cambio rotundo todos, desde Bien. educación. Déjame siempre. sumarla a Flavia de nuevo a propósito de las maneras de producción, de consumir, un poquito el debate que se fue armando entre los protagonistas. Sí, que levantaba la mano, pobre Levantan Flavia. todos la mano, bueno, todos quieren participar. Ahora sí, Flavia, es tu turno. Sí, no levanté la mano en realidad, sonreía porque creo que lo que es necesario, muy necesario dejar claro, es algo que inició Quique como conversación. El debate no es entre campo sí, campo no. El debate es agronegocio no. ¿Y por qué? El agronegocio es una estrategia de explotación de la naturaleza para exportar materias primas que son commodities, cuyos precios se fijan internacionalmente generando redes de dependencia económicas atroces entre nuestro país y los mercados externos. Lo mismo pasa con el petróleo, lo mismo pasa con los minerales. No son precios ni dinámicas económicas que fijamos acá. Dicho esto, más del 80% de la producción de nuestro campo entendido como agronegocio se destina a la exportación. ¿Para qué? Para alimentar animales industrializados en otros países y producir biodiesel en Europa. Entonces, equiparar a la estrategia productiva del campo a un clúster muy específico de agroexportadores es un mito fundacional en primera instancia y es lo que Quique estaba tratando de explicar. Yo a Matías lo respeto muchísimo, es uno de los pocos periodistas que bajan al campo a entender lo que sucede y yo de propio Matías tomo muchos informes en donde se demuestra, por ejemplo, desde el INTA, que es perfectamente posible producir trigo, por ejemplo, en el INTA Barrow, teniendo la misma productividad que se tiene en un campo convencional con uso intensivo de insumos de síntesis química, que es exactamente el principal de los problemas. Por más siembra directa que hagas, si los alimentos se producen a base de venenos, no son alimentos, no son sanos y están enfermando cuerpos y territorios. A ver, Pedro. Y cuando Sí, yo aislamos creo que la tenemos que cuestión hacer climática de esto, tenemos que estamos aclarar cometiendo un algunas error cosas, ¿no? enorme. Me parece que No es me importante. interrumpas. Primero, por No, me primero, estaba soy la pasando. única mujer en este panel. Perdón. Estamos hablando ya de una falencia absoluta para que en este debate entren miradas desde otro paradigma. Desde otro paradigma. Y eso lo quiero dejar claro porque respeto y recomiendo que la próxima vez que se tengan estos debates haya más miradas femeninas porque Totalmente, es tenés parte razón de seguir con reproduciendo una lógica de debate Totalmente. flaca. Estamos cortos de mujeres. Gracias por estar vos, Flavia, No, representando bueno, a las Flavia, ahí mujeres. está Pedro que quería responder. A mí, si me permitís, yo creo primero hay que decir que los productos que utilizamos en el campo están aprobados por el SENASA, no solo aquí, sino que se aprueban en
ahí hablaban de glifosato. El glifosato está presente en 160 países y ha sido aprobado por infinidad de organismos estatales que hacen todas las pruebas que tienen que hacer justamente para que nos quedemos tranquilos. Y por eso yo pongo a mis hijos a metros de los lotes donde yo decido pulverizar con este producto que me genera y que genera para la humanidad, en definitiva, mayor producto por unidad de superficie. Por eso me parece que ahí hay algo engañoso. Esto de decir, Argentina es el país que más glifosato por habitante aplica. Nosotros somos un país muy grande con muy pocos habitantes. Si vamos a la unidad por producto, que es como se deben medir estas cuestiones, que es como la miden todas las agencias, Sí. nosotros no estamos en esos umbrales. Y justamente nosotros estamos tan preocupados como Flavia y como Enrique, y vivimos tratando de mejorar. Yo soy quinta generación de productores. A ver, Y es la sí. primera vez Pero en no la es cierto historia eso. que puedo dejarle a mis hijos mejores suelos, más fértiles, más... Nosotros creemos en el ecoprogreso. Estamos volviendo a meter materia orgánica en el suelo. Hagamos un punto acá que Gastoncito está pidiendo Sí, cómo no. pista. No, sí, que yo observo también la problemática de los agroquímicos como un tema ambiental que se tiene que observar y tiene que tener grandes cambios. Pero también, por ejemplo, en mayo de este año el INTA sacó un informe de que solamente el 30% de los nutrientes se repone en la tierra de nuestro país. Eso es año a año estar perdiendo fertilidad en la tierra. Sí. Si vos te fijás, los índices de deforestación en nuestro país, año a año van aumentando. Las hectáreas Totalmente. del norte chaqueño se van deforestando y principalmente las razones que dan son forestación, son la agricultura, la ganadería, como se hace actualmente. Y no solo eso, sino que vos te fijás una gran cantidad de cuestiones ambientales que vienen acarreadas del modelo, que por ejemplo con la deforestación vienen más inundaciones, se pueden producir más sequías que después Totalmente. también dan terreno fértil a los incendios que vimos el año pasado. Y eso es algo que pasa a nivel mundial. Y me parece también muy importante recalcar el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, que también se habla de que tiene sus inicios, si bien se está hablando de la teoría que se puede haber salido de un laboratorio de bioseguridad 4, de que es principalmente, y al igual que con las pandemias, que la gran mayoría de las pandemias anteriores, que surge a partir de una expansión en el modelo agropecuario y por lo tanto que nos crucemos con animales silvestres que tienen estos virus y bacterias que nos pueden enfermar. Matías, hablando de glifosato que aparece en el centro de escena nuevamente, ¿es probablemente cancerígeno como en algún momento describieron? ¿No lo es? ¿Es peligroso? ¿No lo es? Es probablemente cancerígeno, catalogado por una agencia de la Organización Mundial de Salud como la yerba mate o como un montón de otros productos que mal usados son potencialmente cancerígenos. Lancet. Sí. ¿Por qué negar el problema? A ver, el agro no niega los problemas. Yo lo que no me resisto a esta discusión de sentar al agro en el banquillo de los acusados. A mí me parece muy preocupante eso. El agro es parte del problema y también parte de la solución. Hay un montón hay un montón de procesos del calentamiento global que perjudican más a los productores que a la gente, a los ambientalistas que viven cómodos en las ciudades. Y se discute, sin embargo, se reduce esto a agroquímicos, que tiene poco que ver, en todo caso, tiene bastante que ver con el modelo de producción, pero tiene poco que ver con el calentamiento del planeta. Y no se hablan de otras cosas, del consumo de petróleo, del consumo de plástico, del consumo de celulares. Ahora vamos a hablar de esas cosas. Hay que hablar de Vamos todo a hablar de esas cosas, pero estamos hablando del campo sí. en este momento. Aludiste a los ambientalistas que hable Quique. Sí, a ver, primero que el campo no es lo que representa Longoni y quienes sponsorean su página, ¿Qué ¿no? representa Quienes eso? sponsorea Bichos de Campo. Y fíjense quién sponsorea la página Bichos de Campo. Fíjense y ahí van a ver. O Apresid, tampoco. El campo no es sinónimo de transgénicos con agroquímicos. Eso es lo que nos hicieron creer. ¿Saben cuándo se aprobó la soja transgénica en nuestro país? En el año 96. Menos de 25 años. La agricultura tiene 10.000. Y el poder que tiene esta gente, Apresid, sobre todo, Apresid llegó a censurar un manual de educación ambiental en Argentina. Hay un manual de educación ambiental que está censurado por gente como Apresid. Pero esto es así, hay uno que está en un galpón. Miren el poder que tienen, que hicieron creer que la única agricultura posible es esa, la dependiente de agroquímicos. Perdón, A ver, paremos un segundo. Por ahí el manual no decía verdades. Bajémoslo a la tierra porque nos perdemos No, hay con manual de los educación ambiental que se sacó. Sí. Están diciendo cualquier forrada y a mí me gustaría contestar. Digo, a mí Sí, me auspician hablemos lo con que yo puedo autoridad, conseguir porque si no- para que me auspicien a hacer un periodismo Bueno, lo más pero independiente. es importante, Que como pero dijo pero Flavia, a entonces veces no le te sirve hagas para el- enterarse que el INTA hace cosas en el sentido que Flavia quiere,
o como Bueno. Quique dice, en el sentido que yo informo todo, e informo que el agro es una gran contradicción, pero no quiero Claro, que demonicen a un bueno. montón de productores agropecuarios Yo porque me tampoco. parece A ver, hay un injusto y me productor acá parece que tirar hable el afuera. productor, Pedro. Y Creo después que Flavia. como país tenemos una enorme oportunidad. El mundo está demandando productos renovables. Nosotros estamos dentro de una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo. Si nosotros logramos, a través de la fotosíntesis, transformar en moléculas de valor renovables, cuidando el ambiente, monitoreando qué pasa en nuestros suelos. En una cucharada de suelo hay 10.000 millones de seres vivos. Es el ecosistema más rico que se puedan imaginar. 400.000 especies. Nosotros estamos monitoreando eso, estamos preocupados en estas cuestiones. ¿En qué suelo le voy a dejar yo a mi hijo para que tenga un mejor planeta? Juntos tenemos que hacer esto, con la ciencia por delante. A ver. Es una oportunidad inmensa que tiene la Argentina. Flavia. Entonces, escuchémonos, prestémonos atención y pongamos la ciencia por delante. Sí, Sí, tratemos de escuchémonos quitar, todos. tratemos de Sí, quitar bajemos las un cambio. disputas, digamos, personales. Sí, ¿sí? sí. Tratemos de hablar un poquito del tema, pongamos el tema sobre el tapete y Sobre discutamos sobre esos temas. Porque sí. además tenemos invitados que son todos con unas trayectorias impresionantes, con miradas claramente muy contrapuestas, que las respetamos a todas, pero tratemos de que ustedes también se respeten, Sí, no más son- allá de estar completamente en desacuerdo. Busquemos Flavia, argumentos, aprove- no busquemos, digamos, diferencias personales, sí con argumentos. con Flavia, ahora argumentos. sí te escuchamos. Sí. Flavia, breve, que nos queda poco, así puede hablar Quique, puede hablar de nuevo Fernando, pueden hablar todos. Sí, yo honestamente no estoy encontrando un punto de coincidencia, ¿no? Porque frente a un discurso que se sostiene solamente desde mitos fundacionales y desde considerar que es normal producir alimentos a base de venenos y a eso agregarle la palabra eco y fotosíntesis y cuenca fotosintética, digo, estamos en una conversación que de base está privilegiando intereses económicos por sobre la capacidad que tiene nuestro planeta de reproducir vida y alimentos para los 8.000 millones de personas que somos hoy, los 12.000 millones de personas que vamos a ser en los próximos años, que hoy ya tienen producción de alimentos suficientes, porque recordemos que el mito fundacional de que se necesita esa forma de producir porque el mundo tiene hambre ya es una falacia en sus propios términos. Hoy, según la FAO, se producen alimentos para 12.000 millones de personas, somos 8 y aún así la mayor parte del planeta pasa hambre. Ni hablar la generación de empleo. En Argentina la producción de alimentos para personas, es decir, legumbres, hortalizas y frutas, genera 38 veces más empleo que la estrategia del agronegocio. Entonces, lo que decíamos al principio, el campo no es el agronegocio, acá hay representante del agronegocio y es lo que tenemos que empezar a disputar como matriz productiva. ¿Queremos darle de comer a la gente o queremos producir alimentos para exportar y alimentar cerdos industrializados Bien. en China? Entra todo en juego acá. Bien, Fernando. ¿Qué te pasa a vos con todo esto? No, Hablan de cerdos Sí, industrializados sí, y vos no, tenés me parece un cerdito que ahí. en la deberíamos mano. cambiar. Lo que pasa es que, bueno, siempre nunca se pone en discusión estas cosas porque siempre está el dinero de por medio y siempre se piensa más en general para sacar alimento para afuera, como bien dijo ella, para alimentar cerdos en granjas y demás, y no estamos concentrando tal vez en una educación más en que todos podamos también cultivar lo que tenemos que comer. No es tan difícil. Huertas. Vos tenés Yo huerta, ponele. tengo huerta, he vivido en departamento, he tenido huerta en un balcón. No hace falta tener hectáreas y hectáreas para tener una huerta. Podés hacer tu propio alimento. Pero bueno, falta mucha educación con respecto a eso. Y ni hablar de educación ambiental. Ahora lo veo, Está- Horacio está planchado, re Sí. tranquilo, está ahí Sí, sí, es un durmiendo. amor. ¿Así es todo el día? No. No, es ¿Lo bastante... podemos agarrar? Sí, como que no, obvio que sí. Vaya, Cata, Va a gritar un poquitito nomás, pero... Permiso. cúrcese. Bueno, espero que no Ahí se como me un caiga. bebito nomás. Ay, Ahí mira va. lo que es divino. No están manos amigas, me parece, ¿no? ¿Que eso es una queja? No. No, eso es porque... No, está todo bien. Es divino. Bueno, eso es lo que se produce en las granjas de cerdos. Estos animalitos que, bueno, para mí es parte prácticamente de mi familia y para otros es Escúchame, alimento. está limpio, no sé por qué lo hiciste ese gesto. No, es divino al revés, no, me lo quiero quedar. Matías, te quedaste con las ganas en un momento en esa discusión. Insisto, Sí, no lo yo hagamos, quiero cerrar una no lo idea, hagamos de lo si me personal, pero permites. cerremos una idea, dale. No es personal, no es nada. Eso es una idea. A ver, el primer concepto es que el agro también está preocupado por el cambio climático. Que el agro no es solamente agronegocio. Que aún entre los productores de soja hay gente preocupada, dedicada en tratar de buscar mejores formas de producción. Que van bajando el nivel de consumo de agroquímicos, que esto no es un problema argentino, es un problema global.
lo mismo que el calentamiento global. Respecto al problema global, a mí lo que me preocupa es la ingenuidad de algunos, porque ustedes, vuelvo al principio, ustedes mencionaron a los países desarrollados. Este no es un problema argentino, no nos podemos dividir ingenuamente. Este es un problema global que se va a discutir globalmente y donde los nuevos imperialismos establecen reglas de juego y discursos que yo creo que los ambientalistas, con mucha ingenuidad y buenas intenciones, copian aquí para demonizarnos entre nosotros mismos, cuando en realidad los demonios son los países industrializados y el elevado nivel de consumo, entre otros problemas, el agronegocio. Correcto. Digo, entonces, tirarnos y digamos verduras entre nosotros no ayuda a buscar un problema. Tenemos que constituir y diseñar políticas que tengan que ver con que Argentina colabore a reducir el efecto invernadero, pero siempre sabiendo, que los poderosos y los responsables del calentamiento global no somos nosotros. Nosotros apenas, digamos, colaboramos con 1 o menos % de los gases de efecto invernadero, y esto hay que tenerlo claro. Se nos va el programa y quiero escucharlo a Quique. Quique, te damos la conclusión a vos, quedan literal 40 segundos, no más que eso. Bueno, no, la ciencia para nosotros es clave. El lobby del agronegocio califica cualquier cuestionamiento como ideológico y sus afirmaciones como científicas cuando es exactamente al revés. Yo les digo que busquen al espectador Antología Toxicológica del Glifosato de Eduardo Rossi. Recopiló 1000 trabajos científicos, 1000, publicados en revistas científicas de lo que significa el glifosato en el mundo. Son los fundamentalistas del agronegocio, como Pedro, como algún otro, los que no están dispuestos a atender los estudios científicos y los hechos que revelan que en la Argentina se está produciendo una verdadera tragedia ambiental en cuanto a los agroquímicos. Bien. Y lo que significa. Bien, 40 segundos puntuales. Sí, estuvo bien. Estuvo bien. ¿Viste? La parte que cumplió. Bueno, no fue nada personal, nada personal. Es todo político. Perdón si alguien se sintió. Yo lo que quería es que sepamos de qué lugar hablamos cada uno. Bien. Le agradecemos a mí todos. me da mucha pena que no hablamos de las soluciones que está buscando el agro y buscamos de Es cierto. Y de lo que Vamos a hacer una parte 2. Y una parte 2 y además hay muchas cuestiones que estamos llevando adelante. Los vamos a invitar a todos. En las que estamos se de nos acuerdo acabó con el Quique. tema y los vamos a volver a invitar. Vamos a hacer la parte 2 de lo del campo y también vamos a convocar a más mujeres. Es una buena crítica que hizo Flavia. La verdad, estamos cortos de mujeres en los invitados. Matías, vos podés dar fe, participaste por lo menos varias veces en el programa. Vamos a volver a participar con esta idea de empezar a hablar de las soluciones, con las distintas miradas, pero de las soluciones que están aportando. Gracias a todos por aportar precisamente a este debate. Gracias Gastoncito también.